Y profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primera lectura de estas elecciones. Ganó, en principio, un poquito más que lo que decían las encuestas, ¿no? Bien, hay varios análisis para hacer. Sí. Uno es que las encuestas fallaron. Sí. Decían que iba a obtener entre 38%. Creo que el que más le daba era 41, pero había una ahí. Exactamente. Sí. Sacó mucho más de lo que se pensaba. Haddad sacó un poquito más de lo que se pensaba también. Pero Bolsonaro estuvo muy cerca de ganar en primera vuelta. Con el 50% de los votos, más uno, ganaba y lo obtuvo el 46%. Bueno, ¿y qué lectura tenemos que hacer? Porque la verdad que es un personaje que tiene sus características, con declaraciones homofóbicas, misóginas, y sin embargo, ¿qué es? ¿Un emergente de lo que vivió Brasil antes, de todo lo anterior? ¿Cómo se lee todo esto? Un poco de todo. Es interesante Sí. la pregunta tuya porque en realidad creo que no es tanto lo que representa Bolsonaro en sí, que para mí representa todo lo malo, ¿no? Sí, Xenófobo, racista, es que machista. con cualquiera que hablaste dice, No, no. sí, es más, gente que estuvo en Brasil Militarista. nos decía lo mismo. Exactamente, pero el tema es que logró captar el voto anticorrupción, anti-PT, antisistema político, porque a todos los partidos políticos les fue muy mal en estas elecciones. Y de hecho el partido político de Bolsonaro, él se afilió hace 6 meses a ese mismo partido político. Él es diputado desde el año 90, pero al mismo tiempo tiene esta capacidad de mostrarse como la antipolítica, que no viene de la política, Sí, sí. hace 28 años que es diputado del Congreso, uno de los más desprestigiados del mundo, y estuvo en 7 partidos distintos. Entonces, al mismo tiempo la gente lo ve como alguien nuevo. Fíjate qué paradoja, ¿no? Es nuevo, pero está hace 28 años en la política. Bueno, ¿y qué pensar nosotros? Porque nosotros lo tenemos está acá nomás. Primero, 2 preguntas. Una, ¿cómo puede repercutir en nuestra política, en nuestra diaria, cuando asuma, si es que gana, en la segunda vuelta? ¿Y podemos tener nosotros un Bolsonaro? ¿Puede llegar a resurgir algo así acá también? Mirá, primero falta la segunda vuelta, como decís vos, Sí. el 28 de octubre. Es muy probable que gane Bolsonaro. Yo creo que Necesita tendría que 1,5 millones de votos, creo. es muy difícil que se dé vuelta el resultado. De los 26 estados de Brasil y el Distrito Federal, ganó en todos menos en 10, que ganó el PT, y en uno ganó Ciro Gómez, que es el tercer candidato. Así que ganó en todo Brasil. Y no lo votó solamente la clase media alta, ¿no? Porque Sí. para obtener el 48, Sí, sí. perdón, el En 46%, Brasil, sí. hay que tienes un voto policlasista y de muchas regiones. Entonces es muy difícil revertir eso. Para el PT fue un golpe muy duro, muy duro. Dilma fue candidata a senadora por Minas Gerais y salió cuarta. Sí, ni entró. Ni entró, no, fue muy duro. Entonces yo creo que es muy difícil revertir esto. Por otro lado, a nivel regional, es un golpe muy duro, porque es un gobierno no de derecha, sino de extrema derecha. Sí, sí. Digamos. Yo creo que la primera vez que la extrema derecha gana el poder por elecciones, todavía no ganó, pero es muy probable que gane. Y en el sentido de cómo nos va a repercutir a nosotros, eso está por verse, pero Argentina y Brasil apostaron por la integración hace mucho tiempo. Ya desde la época de Sarney y Alfonsín es una política de Estado de los dos. Y eso se ha mantenido. A pesar de los cambios de gobiernos, más al centro, más a la izquierda, más a la derecha, eso continúa y continuará, porque estructuralmente las economías argentinas y brasileñas están bastante fusionadas. Y esto que se dio en Brasil tiene que ver un poco con lo que pasó en Estados Unidos con Donald Trump. ¿Hay alguna similitud? Lo mismo que quizás en Italia. Sí, es un fenómeno global. Sí, fenómeno global. no es aislado esto. Exactamente, estamos viendo gobiernos de ultraderecha, en Hungría también, el gobierno italiano con el viceprimer ministro Salvini, que dice cosas parecidas Sí. a las de Trump, a los de Bolsonaro, un discurso muy marcado antimigrante. Es un fenómeno que nos está hablando también de la crisis. La crisis se está resolviendo para el lado de la derecha. Ahora, la derecha ha sabido capitalizar lo que la izquierda no pudo capitalizar. Claro, creo que en Europa el factor quizás tiene que ver con la crisis económica que tuvieron unos años atrás. Bueno, y lo emergente fue, bueno, estos resultados que me estás diciendo vos. Y en Latinoamérica me parece que el tema de la corrupción y todo eso, Más la crisis económica. más la crisis económica, Exactamente. las dos cosas. Exactamente. Brasil viene de la peor recesión de la historia, desde el año 2013-14 que Brasil no crece y ha ido para atrás. Entonces es una sumatoria de factores. Una gran conmoción política por el tema del lavallato también, de la corrupción, el impeachment a Dilma, pero mezclado con una sociedad que ya era una de las más desiguales de Latinoamérica y ahora va a ser más desigual. Ahora el partido de Temer, nada.
sacó el 1% de los votos. Es increíble. Sí. Es un voto anti-Temer también. Es un voto anti-Temer. Sí. Y otra cosa quería decir, porque le fue muy mal al PT, pero también le fue muy mal al partido de Cardoso. De Cardoso, sí. Los socialdemócratas, sí. Desde que volvió la democracia a Brasil han gobernado o el PT o el Partido Socialdemócrata. Sacó el 4% de los votos, Alckmin, su candidato. Entonces es un golpe a toda la clase política. Y Bolsonaro, como te dije antes, siendo militar, puso esa cara de militar por encima de la figura política. Por más que, repito, hace 28 años que está en la política y en el sistema político brasileño, que es extremadamente corrupto. Vamos a analizar un poquito el PT, ¿no? ¿Qué pasó de ese partido con una construcción enorme? Dilma que no llegó ni a alcanzar una banca. ¿Cuál es el problema que tuvieron? Definitivamente fue todo esto que decíamos recién, que tiene que ver con esto de Lavallato. ¿Eso fue determinante y que la gente dijo basta eso, como lo dice acá o lo dice en otras partes también ahora? Bueno, como decía, todos pagaron su factura por estar vinculados al Lavallato, pero el que más pagó fue el PT, sin duda. Pero también hay un cambio sociodemográfico y político. El PT ahora tiene más votos en el nordeste, que es la zona más pobre de Brasil, donde no nació el PT. El PT nació en el sur, pero el sur ahora no lo vota el PT, para nada. Y los únicos 10 estados que votaron al PT están en el nordeste, lo más pobre, que era la zona del caciquismo del centro derecha brasilera. Entonces eso mutó bastante y son los estados donde Bolsonaro no ganó. Y sacó 16, 18%, pero seguramente en la segunda vuelta yo creo que va a ganar. Ahora, si Lula no estaba tras las rejas, no estaba en la cárcel, supuestamente en las encuestas decían que era el gran favorito, ¿o no? En la previa. Eso sería hacer política ficción. Sí, pero bueno, ¿no era así? ¿O no decían eso las encuestas? Las encuestas decían eso, pero otra pregunta te diría yo, ¿permitirían que Lula fuera candidato? No. No, está bien, pero me estoy imaginando el hipotético caso, ¿qué pasó en el PT? Digo, porque si Lula al final no fue candidato, pero si era candidato, ¿tenía muchas chances de ganar o no? Tenía muchas chances de ganar, pero lo que vemos también acá que los líderes carismáticos tienen muchos problemas de la sucesión, digamos, ¿no? Que por más que Lula diga mi candidato es Haddad, la gente no lo vota a Haddad. Vos fíjate que Lula tenía 39% de intención de voto y Haddad logró el 29%. O sea, un 10% de los votantes de Lula que votaron a otros, muchos de ellos a Ciro Gómez, en vez de Haddad. Haddad es una persona, por más que viene del PT, es una figura más del centro, es un filósofo, economista de la Universidad de San Pablo, un perfil muy diferente al de Lula y al de Bolsonaro. ¿Crees que para ir cerrando, ¿crees que este fenómeno se puede ir repitiendo, no sé, en otros lugares? Me quedé con una pregunta que me hiciste antes. A ver. El sistema político argentino tiene muchísimos problemas, sabemos de eso un poco. Puedo equivocarme, pero me parece que entre lo positivo que tenemos, que una figura como Bolsonaro no tendría ese predicamento. Me parece que no podría lograr un 46% de votos en las elecciones presidenciales alguien que dijera las cosas que dijo Bolsonaro. No solamente de las mujeres, de los gays, de los negros, sino con respecto a la dictadura militar en Brasil, ¿no? Dijo que la dictadura tendría que haber torturado menos y matado más. No habla de dictadura, sino que la gente se iba a Disneylandia, que no era una dictadura, dijo. No habla que fue un movimiento político, tampoco fue una dictadura. Y otro fenómeno que en Argentina no sucede, y en Brasil sí, es que cada vez los militares tienen más poder. No solamente en Bolsonaro, que hay muchos candidatos y el vicepresidente también es militar, sino en el gobierno de Temer, que tiene ministros militares y el representante de seguridad en el estado de Río, el interventor, también es un militar. Eso es un fenómeno nuevo. Brasil, por más que los militares se fueron en el 85 de otra manera muy diferente a la Argentina, habían abandonado la política. Ahora volvieron. Es muy preocupante. Sí, la verdad que sí. Bueno, y lo que te preguntaba, lo último. En Argentina, en principio, no sería viable un personaje de estas características. ¿Y en el resto de Latinoamérica? Bueno, depende. A mí, yo diría que el parteaguas acá sería Trump, el triunfo de Trump, que demostró que era posible ganar una elección diciendo todo lo políticamente incorrecto, todo lo que no hay que decir. Bueno, ahí se abrió un nuevo escenario, donde estos candidatos que eran periféricos, eran personas que lograban 1, 2, 3% de los votos, pero empezaron a ganar, empezaron a no solamente crecer en las encuestas, sino ganar elecciones. Que la principal economía de América Latina y el país más importante de América Latina esté a punto de ser gobernado por un candidato con un discurso extremadamente incendiario y de extrema derecha, es muy preocupante y nos tiene que hacer pensar a los propios analistas políticos, ¿no?
y ahí incluyo a los periodistas, los sociólogos, los politólogos en mi caso, los historiadores, que traten de explicar este fenómeno, qué está pasando, ¿no? Porque ahora es fácil decir, bueno, sí, supo canalizar el voto bronca, pero ¿por qué hace un año y medio estos candidatos no lograban mover el amperímetro y ahora ganan elecciones? ¿Qué está pasando? Sí, y en otros lugares que no han ganado, pero que han estado quizás cerca o están creciendo. Exactamente.